siguiente manera: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Santiago 5:8. Una de las medidas fundamentales para prevenir el contagio y la propagación del virus, del coronavirus, es la llamada medida de la sana distancia, o mejor conocido como Susana distancia. Hay algunos establecimientos que incluso han colocado señalamientos para respetar la sana distancia entre las personas. ¿No es interesante cómo esta simple medida puede marcar la diferencia entre la salud y la enfermedad? Ahora, mi intención en estos momentos no es hablar de esta sana distancia, de esta implementación que sin duda debemos acatar y debemos seguir en este tiempo. Quiero hablar de una mala distancia. Una mala distancia que todos los hombres hemos decidido tomar. Un distanciamiento que, lejos de prevenir nuestro mal, es la razón de nuestro quebrantamiento como humanidad. Y es la distancia que el hombre ha puesto para con Dios. Hay una distancia que nunca será sana, y es la distancia que el hombre tenga con su Creador. Debemos hacernos una seria pregunta en estos tiempos: si en verdad tenemos una cercanía con nuestro Dios. Dejemos a un lado las prácticas religiosas que a veces muchas personas confunden con su cercanía con Dios. Al hablar de cercanía con Dios, piensan en ir a la iglesia o en hacer actividades religiosas. Pero en estos tiempos, hermanos, que no podemos congregarnos, que no podemos hacer ciertas actividades normales como iglesia, es donde realmente sale a relucir tu cercanía con Dios. Y cuando hablamos de nuestra cercanía con Dios, no hay un punto medio. O estás cerca de Dios o estás lejos de su presencia. El profeta Jeremías, alrededor del año 617 a.C., habló sobre un gran problema en el pueblo de Israel. Un problema que aún hoy sigue siendo un diagnóstico acertado que describe a nuestra sociedad. Oiga lo que dice el profeta: oh generación, atended vosotros a la palabra de Jehová. ¿He sido yo un desierto para Israel o tierra de tinieblas? ¿Por qué ha dicho mi pueblo, somos libres, nunca más vendremos a ti? Permítame leer este texto de Jeremías 2:31 en otra versión, la Nueva Traducción Viviente, que dice: oh pueblo mío, presta atención a las palabras del Señor. ¿Acaso he sido como un desierto para Israel? ¿Acaso le he sido una tierra de tinieblas? Entonces díganme, ¿por qué mi pueblo declara: por fin nos hemos librado de Dios, no lo necesitamos más? ¿No es esta una trágica descripción de la condición humana de nuestros tiempos? Hay una separación entre el hombre y Dios. Y en estos días, en esta época que estamos viviendo, es crucial que la humanidad vuelva sus ojos a Dios. Pero antes de ver aquello que tenemos que hacer para acercarnos a Dios, hay que responder 3 preguntas fundamentales acerca de la separación que hay entre Dios y los hombres. La primera pregunta: ¿qué ocasiona la separación entre Dios y los hombres? ¿Qué es aquello que produce la separación entre Dios y los hombres? Oiga lo que la Escritura nos dice al respecto.
Isaías 59:12. Son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Nuevamente, son sus pecados lo que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. ¿Quién es el responsable del distanciamiento para con Dios? Somos nosotros, son nuestros pecados. Dios no decidió abandonarnos, somos los hombres que decidimos alejarnos de Él, yendo en pos de nuestro pecado. Fuimos nosotros que decidimos soltarnos de la mano de Dios. Cambiamos su gloria por lo vano, cambiamos su gloria por lo efímero. Somos nosotros que decidimos descarriarnos como ovejas. ¿Qué ocasiona la separación entre Dios y los hombres? Mi pecado, tu pecado. Y esta separación tiene graves consecuencias. ¿Qué consecuencias tiene la separación entre Dios y los hombres? ¿Es posible que el hombre que está separado con Dios pueda experimentar paz, plenitud? Al estar separado de Dios, la condición humana está condenada a la desdicha. Los hombres creen que al estar lejos de Dios es una medida de libertad. Estar lejos de Dios es una señal de libertad, de autonomía, pero es todo lo contrario. Los hombres lejos de Dios están condenados a vivir esclavos de sus propias pasiones. Tanto nuestras capacidades de relacionarnos con nuestros prójimos y todas nuestras relaciones nunca serán plenas y jamás compensarán esa necesidad de estar cerca de Dios. Recuerde que la Escritura nos dice que fuimos creados para estar cerca de Dios. Por lo tanto, mientras eso no suceda, el alma humana buscará llenar esa necesidad, pero su búsqueda será en vano. Siempre habrá un sentido de insatisfacción. Nadie puede llenar el lugar que le corresponde a Dios. Vea las consecuencias que las Escrituras describen acerca del pecado, acerca de la consecuencia de la separación. Isaías 55:9. Por esto se alejó de nosotros la justicia, y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz, y he aquí tinieblas, resplandores, y andamos en oscuridad. ¿Se da cuenta de esta ironía? ¿Se da cuenta de esta ironía? Los hombres se separan de Dios esperando que los alcance la justicia, pero sorpresa, no, todo lo contrario. Les alcanza oscuridad, les alcanza tinieblas. La separación que ha decidido tomar el hombre de Dios, el aislamiento entre el hombre y su creador, es la causa de tanta desdicha, injusticia. Estamos condenados a vivir en oscuridad, a no tener la luz en nuestra vida. La Escritura afirma que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Romanos 3:11. Los humanos tendemos a alejarnos de Dios, más que buscar acercarnos a Él. Por nuestra propia fuerza no podemos acercarnos a Él. En el corazón de todo hombre hay una tendencia natural de alejarse de Dios. Y esto es lo que Juan describe en su evangelio. Y esta es la condenación, dice Juan en su evangelio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Esa es la condenación terrible, que el hombre prefiere la oscuridad, prefiere estar lejos de Dios que acercarse a Él. Hay un patrón que se repite. Lejos de venir a Dios, solemos alejarnos más y más de Él.
Sabemos que estamos separados de Él, pero no hacemos nada y no podemos hacer nada. El pecado es un obstáculo que no podemos remover con nuestras propias fuerzas, no con nuestras obras, no con la religión. Nada puede acercarte a Dios. Por lo tanto, aquí surge la tercera pregunta y la más importante. ¿Qué solución hay para la separación entre Dios y los hombres? ¿Están condenados los hombres a vivir alejados de Dios? Nosotros no podemos hacer nada, pero Dios sí puede. Mis queridos hermanos y amigos, hoy más que nunca debe escucharse esta noticia, una noticia importante. Más importante que la misma noticia del coronavirus, que Dios ha decidido acercarse al pecador. Lo maravilloso de la Biblia es que el ofendido decide acercarse al ofensor. Dios ha sido ofendido con nuestros pecados, nosotros lo hemos ofendido, pero Él toma la iniciativa de acercarse a nosotros. La Escritura declara que hay esperanza para el pecador. Él está cercano. Isaías 55:6. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Mis amados, Dios no nos ha abandonado. Sigue siendo fiel con su pueblo infiel, a pesar de que muchas veces hemos creído que estamos cerca de Dios cuando en realidad nuestro corazón está puesto en otras cosas. Por eso la Escritura dice lo siguiente: dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Es decir, ellos aparentan estar cerca, pero están lejos de mí. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Note que Dios volvería a atraer el corazón de su pueblo. Y sin duda, la iglesia en estos tiempos, esta situación que estamos enfrentando nos está dejando perplejos. Pero no olvides, es Dios quien dice a su pueblo: acércate verdaderamente a mí. Pero la forma de acercarnos a Él no es por medio del miedo producido por una pandemia. Sin duda, mucha gente en estas circunstancias busca a Dios, pero no es la pandemia el medio que te lleve a acercarte a Él. Hay un único medio, que es Jesucristo y su sacrificio en el Calvario. Solo Cristo puede acercarnos a Dios. El mensaje de Jesús fue un mensaje de reconciliación. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué noticia era el que Jesús traía? El reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de Cristo fue uno: Dios se ha acercado. El reino de Dios está aquí. Lo que usted no puede alcanzar, Dios lo ha traído a usted. Ahora es posible que el pecador pueda acercarse a Dios. ¿Qué debe hacer el pecador entonces? Arrepentirse. Arrepentirse. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Es la noticia maravillosa, Él está cercano. Pero vea lo que dice el texto: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55:6. En otra porción de las Escrituras dice lo siguiente: cercano está Jehová. Esa es la noticia maravillosa, pero note lo que dice: a los quebrantados de corazón. Cercano está Jehová a los
quebrantados de corazón, aquellos que reconocen y se arrepienten de su pecado. Reconozca su pecado, quebrante su corazón, busque sinceramente a Dios ahí donde usted está. Salmo 145, 18. Cercano, otra vez esta misma expresión, cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras, es decir, a los que realmente están buscando a Dios. Dios está cercano a ellos. No necesitamos a Dios cerca de nosotros solamente mientras dura esta pandemia. Necesitamos su presencia cada día de nuestras vidas. Y en esta tarde, mis queridos hermanos y amigos que oyen por medio de este video, hay una promesa para usted esta tarde, si decide arrepentirse y pedirle a Dios que se acerque a su vida. ¿Qué debo esperar si me acerco a Dios? ¿Qué debe esperar el pecador que se arrepiente y se acerca a Dios? Una promesa, Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dios quiere estar cerca de ti. No pases un día más separado de Él. Ayer vi un video que describe el terror de la separación que el coronavirus produce en las personas. Un video muy breve, pero con un mensaje muy poderoso. Un médico llega a casa y antes de entrar a la casa, su hijo, por alguna razón, seguramente lo está esperando, sale a darle la bienvenida con alegría. Y este pequeño corre a su padre. Y la escena es conmovedora porque su padre no le deja acercarse y rechaza su abrazo. Y se escucha en el video un no rotundo. El niño va corriendo y nota la reacción del padre, el rechazo del padre. El niño se detiene abruptamente. Y el padre no puede contenerse y se desmorona y cae de rodillas llorando porque no puede abrazar a su hijo, porque corre peligro de contagiarlo del virus. Pero Dios en este momento, donde quiera que usted escuche esto, Dios te va a aceptar. Usted puede decir, dudo que Dios me acepte, dudo que Dios quiere estar con alguien como yo después de mis pecados, pero el Padre te va a aceptar. Te va a aceptar porque Él estuvo dispuesto a rechazar a su propio Hijo Jesús en la cruz para que tú pudieras ser aceptado. En la cruz, Cristo fue separado de Dios para que usted y yo nunca más estuviéramos lejos de Dios. Es por tu fe en Cristo que usted puede ser aceptado por Dios. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, porque tenemos un sacerdote, y por la sangre de Jesús, vea lo que dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Hebreos 10, 19, 22. Por su sangre estamos limpios para estar con Dios. Mi amado hermano, si ahora mismo usted está lejos de Dios, ahí donde tú estás, te digo en el nombre de Jesús, acércate a Dios, porque Él se acercará a ti. No pases un día más separado de Él. Que Dios te bendiga. Oremos. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Y en medio de esta situación que estamos enfrentando, el mundo entero y sin duda tu pueblo, Señor, en diferentes lugares, no podemos hacer nada más
que confiar en ti, en tu soberanía, en el control que tú tienes en esta situación. Pero hay una medida que podemos tomar en este momento y es acercarnos a ti. Estás cercano a nosotros. Quieres estar a nuestro lado, Señor. Y en esta hora, si hay pecado en nuestra vida, si hay pecado en la vida de mis hermanos que entorpece la relación, en esta hora confesamos, nos arrepentimos y pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que podamos experimentar una relación cercana contigo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.